ahora? Bien, iniciamos entonces la sesión de hoy, eh, 10 de abril, ¿verdad? Del 2024, y que como ustedes pueden estar viendo en la pantalla, tiene relación con el diagnóstico y tratamiento de la candidiasis oral. Eh, la candidiasis, solamente algunos antecedentes que para tener presente, una curiosidad más bien, es que cuando recién se comenzó a estudiar o a investigar sobre la candidiasis, fíjense que fue hecha por un cirujano. No era un microbiólogo ni un patólogo, sino que este cirujano que aparece ahí, Bernard von Langenbeck, eh, era un cirujano alemán y que en el año 1839 eh, escribió y publicó algo sobre la candidiasis esofágica, que es el primer trabajo que se conoce sobre candidiasis. Eh, Hay un acceso al trabajo original por internet, obviamente no es necesario ponerlo acá, pero por si acaso a ustedes les interesa la historia de las patologías, hay un paper que hace referencia y publica imágenes del trabajo inicial. Es bien interesante. Pero no es el caso acá profundizar en eso, solamente también agregar que el nombre de Cándida, ¿sí? Cándida, tal como dice ahí, fíjate, proviene de el traje blanco que vestían los candidatos romanos al Senado romano. Los candidatos vestían de blanco, entonces de ahí venía el nombre de Cándida, por candidato, ¿sí? No por cándido a que alguien que sea, digamos, un tanto cándido. Bueno, pero son cosas interesantes y por lo tanto cuando hablamos de Candida albicans, que ustedes saben que es la principal especie que nosotros tenemos en la boca y en el cuerpo en general, eh, cuando hablamos de Candida albicans es casi una redundancia porque obviamente albicans, ustedes saben, hace alusión a algo blanco y el término cándida por este origen también. ¿Sí? Bueno, por eso son detalles curiosos de la historia. Ahora, desde el punto de vista entrando en materia probablemente tal, ustedes saben que la candidiasis, en el caso nuestro del ámbito profesional, es el principal agente que produce infecciones por hongos, tanto en la cavidad bucal como a nivel esofágico. Obviamente también otras mucosas, son frecuentes las candidiasis vaginales, por ejemplo, y además eh, sabemos de candidiasis sistémicas, como vamos a ver algunas imágenes si alcanzamos más adelante, incluyendo candidemia, con causa de muerte incluso. Entonces, eso es importante tenerlo presente, pero obviamente eso ocurre en casos más complejos como vamos a comentar más adelante. Ahora, ustedes saben que el hongo cándida en general eh, lo tenemos muchos de nosotros presentes, hasta en un 80% puede estar en población sana, o incluso más según algunas publicaciones, eh, pero sin embargo no produce infección. Ahí está el concepto de comensal y patológico, que es lo que se está mencionando ahí en la diapositiva. Y también, desde un punto de vista general, es conveniente tener presente que ustedes pueden encontrar indistintamente el concepto tanto de candidiasis como candidosis. ¿Mm? Y en rigor, nosotros podríamos decir que candidosis sería el concepto eh, más apropiado, que digamos está relacionado con infecciones por hongos. Sin embargo, el que más nosotros usamos es candidiasis, ¿sí? Que candidiasis está en realidad más bien asociado a infección por parásitos, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes se acuerdan, la amebiasis, ¿sí? Amebiasis. Y candidosis
digamos, alude a hongos. Ahora, entonces, si nosotros tenemos el hongo en la cavidad oral, la mayor parte de nosotros, tenemos entonces condiciones que pueden favorecer eh, esta infección, como vamos a ver también en el caso clínico que les voy a presentar más adelante. ¿Y qué factores facilitan el desarrollo de la candidiasis? Tal como ustedes pueden ver ahí en esa lista que está tomada de esa referencia que yo sugiero que la puedan leer. Ocurre entonces en pacientes con edad avanzada o edades extremas, no solamente avanzada. ¿Por qué? Porque también ocurre en neonatos. ¿Mm? Aquí tenemos tanto neonatos como edad avanzada. En el caso del neonato, es principalmente por, ustedes saben, eh, que hasta los 6 meses el neonato no tiene un sistema inmunológico desarrollado, sino que tiene circulando, digamos, los anticuerpos y el sistema inmunológico de la madre en general. Entonces ocurre que, por ejemplo, en el paso por el canal del parto, muchas veces hay cándida, como decíamos antes, a nivel vaginal, y el niño puede adquirir en ese momento cándida. Ahora, Muget es el nombre no muy bien puesto para ese caso, que no es un caso, digamos, no es una patología grave, puede llegar a serlo si hay otro cuadro agregado, pero es fácilmente tratada. Ahora, nosotros nos vamos a orientar, obviamente, a la candidiasis oral en adultos, eh, en donde la edad sobre 60 o 65 años ya es una condición que puede favorecer el desarrollo de cándida o de candidiasis. Pero también se agregan otros, como ustedes pueden ver ahí, la malnutrición, enfermedades metabólicas, la diabetes, ustedes saben que es bastante frecuente en este caso, otras infecciones concurrentes a nivel bucal, terapias antibacterianas. Eso es importante tenerlo presente. Por eso es que nosotros insistimos en que los antibióticos, que son muy solicitados por los pacientes muchas veces, deben darse en casos específicos de presencia de una infección. Y cuando hablamos de terapia antibacteriana que puede desarrollar o facilitar el desarrollo de candidiasis, estamos hablando principalmente de antibióticos de amplio espectro, que son los que más utilizamos nosotros en nuestras terapias. Por supuesto, también se da en condiciones de inmunocompromiso, como vamos a mencionar también algunos casos de infección VIH más adelante. También en casos de radioterapia, en donde ustedes saben que se afecta también el tejido linfático y el sistema inmune en general. Lo mismo en pacientes trasplantados, dado que los pacientes trasplantados muchas veces reciben terapia inmunosupresora previo al trasplante, justamente para evitar el rechazo del trasplante. También fíjense en el caso de la cavidad oral en hipofunción de glándulas salivales, y esto incluye entonces lo que hemos conversado antes sobre hipocialia, en donde pacientes, por ejemplo, desdentados totales con hipocialia, sean portadores o no de prótesis, pueden desarrollar más fácilmente una infección por cándida. Y también, fíjense, puse aquí al final eh, terapia con corticoides de larga data, que es lo que vamos a comentar en el caso clínico. Entonces, esto es lo que ustedes deben tener presente y por lo tanto nosotros en el ámbito de la patología siempre insistimos en la evaluación del paciente en forma sistémica, además de la condición oral que el paciente nos pueda comentar. Ahora, nosotros tenemos formas de presentación clásicas en la candidiasis oral, como ustedes pueden ver ahí, la candidiasis eritematosa, hiperplásica, pseudomembranosa y condiciones asociadas a candidiasis, como son la queilitis comisural o angular, la glositis romboidal media. Bueno, y ahí me permití agregar la estomatitis subprótesis,
que la vamos a mencionar también a propósito de una tesis que hicimos con una alumna de pregrado acá hace varios años, eh, pero que da varias luces en términos de eh, infección por cándida en pacientes de acá de la clínica de la Universidad de Talca específicamente, y en cuanto a sus tratamientos también. Entonces, todo esto nosotros debemos tenerlo presente cuando recibamos algún paciente, y que nosotros podamos sospechar de alguna condición que permita, a lo mejor, sospechar de un posible desarrollo de cándida. La condición preventiva siempre se pone en primer lugar acá, desde el punto de vista de tratamiento de los pacientes. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de varios de ustedes que van a trabajar en rehabilitación oral, y en rehabilitación oral en muchas ocasiones trabajan con eh, pacientes, digamos, de edad avanzada, y lo mismo, obviamente, con mayor razón, los colegas que están estudiando eh, odontogeriatría, donde es bastante frecuente. Ahora, algunas otras aspectos generales que puedo comentarles en relación a la candidiasis antes de ver lo clínico y lo terapéutico en forma más profunda, es que cuando nosotros tenemos candidiasis, es bastante frecuente que se desarrollen a nivel de superficies, ¿no? Aquí ustedes pueden ver también un artículo que es bastante interesante, que eh, relata todas las situaciones en donde se pueden observar la presencia de infección por cándida. En primer lugar, fíjense, como ustedes lo hemos conversado, está a nivel de fíjense, el biofilm o placa dentaria, la infección probablemente tal, el thrush, que se refiere principalmente a candidiasis pseudomembranosa, y la presencia de prótesis. La presencia de prótesis. Fíjense que también está, que puede presentarse en superficies, en lentes de contacto o en infecciones a nivel de oído, pero también en catéteres, y ahí vasculares centrales. Y ahí les comento que este es un tema muy importante, sobre todo si alguno de ustedes en algún momento ha trabajado o va a trabajar en un centro hospitalario. eh, Cuando hay pacientes, si a ustedes les toca atender a algún paciente con algún catéter en un momento, sobre todo de tener en cuenta aspectos preventivos de la infección por cándida, porque en los catéteres es bastante frecuente el desarrollo de cándida. Y esto puede llevar a lo que yo decía en algún momento respecto a una candidemia, ¿m? En los catéteres, y es un problema el manejo. Yo les cuento porque me tocó participar en un estudio en el Hospital Carlos Van Buren hace muchos años atrás, que justamente pretendía eh, prevenir el desarrollo de cándida en catéteres vasculares. Y eso no es fácil, ¿sí? El desarrollo de cándida a nivel de superficies como en catéteres es bastante frecuente. Bueno, y continúa, por supuesto, en infecciones de piel o en catéteres periféricos, a nivel de prótesis de cadera, como ustedes pueden ver acá, cualquier implante ortopédico. Fíjense que eso me llama la atención, y yo les he comentado, me parece antes, que yo he participado en varios estudios en relación a periimplantitis. ¿Sí? Y me ha tocado estudiar los cuadros inflamatorios digamos, periimplantes. Pero fíjate que no hemos abordado el estudio de posibles cándidas. Entonces, eso me lleva a una luz en donde sale un posible estudio de las muestras que ya tenemos. Fíjense que incluso puede en los stent, que ustedes saben son bastante frecuentes actualmente para prevenir accidentes cardiovasculares, en los stent, que son dispositivos introducidos intravascularmente, puede haber desarrollo de cándida, o en catéteres urinarios, por ejemplo, o en infección de heridas, ¿sí? Incluso. Entonces, todo esto es necesario tenerlo presente para que nosotros sepamos que la cándida no solo se presenta
en la cavidad oral o en superficies o en mucosa, sino que a nivel sistémico. Debemos tener presente también entonces que si nosotros estamos tratando en la cavidad oral, en donde sabemos que puede haber desarrollo y el paciente está en una condición de probable inmunodepresión, incluyendo simplemente edad avanzada, debemos tener presente las medidas preventivas. Aquí hay imágenes muy interesantes respecto a cómo se instala la levadura de cándida a nivel de las membranas o de la superficie, pero no vamos a profundizar en eso. También lo que quiero mencionar acá, y este es un término muy interesante, nosotros podemos, cuando observamos un frotis de cándida, esto que están viendo ustedes aquí, es algo que ustedes pueden hacer eh, en la consulta y enviarlo a un laboratorio. Ya les voy a comentar. Por ejemplo, aquí en esta imagen de arriba se está viendo la clásica candidiasis pseudomembranosa, que consiste en el desarrollo de estas placas blancas en distintas superficies de la boca que son fácilmente desprendibles al raspado. Si ustedes se acuerdan de pregrado, ese es uno de los principales eh, medios diagnósticos que nosotros tenemos para diferenciarlo de otra patología como puede ser, por ejemplo, la leucoplasia. Entonces, en este caso clínico, que es del año 2004 en Viña del Mar, y en este otro, que es del Hospital Van Buren de Valparaíso del mismo año, ¿qué es lo que hacemos? Y esto lo pueden hacer ustedes, como digo, si ponen atención, ustedes podrían tener en su consulta eh, tres elementos claves acá, que son alcohol de 96 grados, paletas de madera estériles y eh, portaobjetos de vidrio que ustedes puedan rotular. ¿Mm? Es decir, que tienen un extremo que ustedes saben, un extremo como vidrio esmerilado que ustedes pueden escribir sobre eso. Entonces, si ustedes tienen un paciente, como por ejemplo como el que están viendo acá, o aunque sea una candidiasis eritematosa, que es más roja, que vamos a ver después, ustedes pueden solicitar un examen, y aquí nos metemos en el ámbito de los exámenes complementarios, que es un frotis. Entonces, ¿cómo lo hacen? Ustedes tienen preparado eh, estos tres elementos que yo acabo de decir, y en el portaobjetos, de antes de tomar la muestra, el portaobjetos rotulado, es decir, puesto ahí la identificación del paciente que ustedes van a tener, ya sea el nombre o un número de ficha, etcétera. Y también la fecha. Es importante que ahí ustedes rotulen bien y esto hacerlo eh, antes de depositar la muestra en el portaobjeto. ¿Cómo lo hacemos? Ustedes toman la paleta de madera, eh, que puede ser incluso una paleta de helado, pero estéril, o estas que se usan para el café, que tiene que estar esterilizada. Entonces, ustedes raspan brevemente, o suavemente, más bien suavemente, eso blanco que ustedes están viendo en la imagen, que se va a desprender fácilmente, y la depositan y la extienden en el portaobjetos, que como dije está previamente rotulado. Y una vez que han hecho eso, eh, sobre la muestra, ustedes dejan caer unas 2 o 3 gotas eh, de alcohol de 96 grados. Hay otros que recomiendan introducir la muestra o el portaobjetos en un vaso con, eh, con el alcohol de 96 grados sin comprometer la rotulación porque se les va a borrar. eh, pero la verdad es que a mí me ha dado bastante buenos resultados esto que yo les digo de poner algunas gotas, cuidando que esas gotas no se derramen hacia el rótulo o donde está escrito nuevamente, porque se va a borrar lo que ustedes hayan escrito ahí. Entonces,
Una vez que han hecho eso, ustedes eh, esperan que se volatilice el alcohol y ¿qué logran con eso? Logran fijar la muestra y la pueden enviar a eh, un laboratorio, un laboratorio de histopatología. Obviamente tienen que cuidar de que no se comprometa la eh, superficie, por lo tanto enviarlo en una caja o de alguna manera que sea lo bastante cuidadosa posible. Y solicitan, ¿qué cosa? Solicitan una tinción con ácido periódico de Schiff. No sé si se acuerdan que pueden haberlo visto en el pregrado. Generalmente se abrevia PAS, ¿sí? Por la denominación en inglés que significa Periodic Acid Schiff. Eso es ácido periódico de Schiff, que es una tinción histoquímica que permite identificar la presencia, como ustedes pueden estar viendo acá. Esto es un ejemplo de eso, cuando ustedes pueden lo ven al microscopio y ven tanto hifas de cándida como esta, y en algunos casos ven eh, presencia de levaduras, que se ven más bien redonditas, que no son estas que están viendo acá. Esto que están viendo ustedes acá son células eh, de la mucosa oral, o sea, queratinocitos, que se han desprendido en el momento en que ustedes han tomado la muestra y que, digamos, aparecen también teñidas con la tinción de paz. En muchas ocasiones también hay que tener presente, aparecen eh, células inflamatorias en esta tinción e incluso otros microorganismos que pueden ser observados, incluyendo microorganismos de tipo bacteriano, que no es posible identificarlos acá, sino que solamente sospechar de ellos, dado que se ven de un tamaño mucho más pequeño que, por ejemplo, esta célula, el queratinocito, ¿sí? Y más pequeños que las hifas de Cándida también. Bueno, entonces, eso es algo que ustedes pueden hacer o simplemente también, si sospechan de cándida, derivarlo eh, a un patólogo oral y el patólogo oral puede hacer ya sea el diagnóstico o el tratamiento y este examen que yo les estaba comentando, pero es interesante que ustedes sepan, eh, digamos, cómo hacer un examen que se denomina frotis. ¿Cuál es la diferencia del frotis con la biopsia? Es que el frotis es un examen citopatológico. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vemos células, ¿no? Como por ejemplo esta que ustedes están viendo acá, a diferencia de la biopsia, que es un examen histopatológico, en donde nosotros vemos tejidos, o sea, vemos estructura tisular, que no se logra ver en este caso. Y esta es una imagen que solamente pretende mostrar cómo se ve con inmunofluorescencia en algún estudio específico de la morfología que adopta la cándida, que pasa normalmente de un estado de levadura a un estado de IFA, y eso incluso está considerado como uno de los inicios de eh, un cuadro patogénico en un paciente, como les voy a mostrar a continuación. Entonces, estos son datos interesantes desde el punto de vista del manejo. Ahora, para la derivación, si ustedes van a derivar, ya que podemos ir adelantando lo que preguntaba Ignacio delante, es conveniente que ustedes tengan, obviamente lo pueden hacer en su recetario, pero pueden tener un formato de derivación, ¿m? O de solicitud de interconsulta, como existe en algunos centros asistenciales, en donde ustedes ponen los datos del paciente y obligatoriamente tienen que poner una descripción clínica en donde se incluya en la historia del paciente posibles antecedentes mórbidos, eh, no solamente una descripción de lo que ustedes pueden estar observando clínicamente, y un diagnóstico. Eso es clave. Cuando ustedes derivan un paciente, deben poner un diagnóstico presuntivo. No pueden decir solamente ya, vaya a ver a tal especialista. No. Ustedes ponen un diagnóstico presuntivo y solicitan una evaluación de la especialidad.
Y en el diagnóstico presuntivo, ustedes pueden poner, por ejemplo, eh, en este caso, OBS candidiasis oral. OBS significa que está en observación, en donde ustedes están haciendo un diagnóstico presuntivo, como digo, y solicitan que este sea corroborado por el especialista, o, como digo, también ustedes pueden agregar, si ustedes han solicitado ese examen, pueden agregar que han realizado este examen y que el informe del examen arroja tal resultado. Y en ese caso, fíjense, si ustedes hacen este examen eh, y reciben un informe, cuando lo deriven a un especialista, deben derivar con él, obviamente, la hoja de ustedes de interconsulta, con el informe del patólogo y con la lámina digamos, de el portaobjeto, ¿m? Que es portaobjeto. Esto es con el fin de que este pueda ser evaluado también por otro especialista. Eh, en el caso mío, cuando yo derivo, yo les voy a comentar después, sí hago eso cuando, por ejemplo, cuando es una lesión maligna, cuando es un cáncer, por ejemplo, donde a los pacientes les solicitan generalmente una segunda opinión cuando uno hace un diagnóstico. Ahora, otra cosa que se me olvidó mencionar, si ustedes toman el examen, la idea es que si el paciente, por ejemplo, tiene en distintas zonas de la boca, que ustedes usen un portaobjetos por cada estructura anatómica de la boca. Vale decir, por ejemplo, ahí uno para cara interna de mejilla, lo cual tiene que ir en el rótulo de la muestra, otro para paladar, por ejemplo, si el paciente también tiene candidiasis en el paladar, otro para lengua, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, tener no solamente un portaobjeto. Esto es con el fin de determinar más bien la presencia de cándida en forma individualizada en cada portaobjeto. Aquí les puse también alguna literatura que es interesante desde el punto de vista de cómo se produce varios temas acá. Lo que ustedes están viendo aquí arriba es una pared celular que tiene los hongos por sobre la membrana plasmática. Ustedes saben que los hongos son células. ¿Mm? Son células. Y por lo tanto tienen una membrana plasmática, pero también tienen una pared celular. Y esa pared celular es la que permite tanto la infección por cándida, ¿mm? como también los tratamientos y la identificación. ¿Mm? ¿Por qué yo les mencionaba adelante el ácido periódico de Schiff? ¿Por qué el ácido periódico de Schiff? Esta tinción tiene afinidad por, eh, digamos, por estructuras de la pared eh, del hongo que permite que sea identificado. ¿Mm? Entonces, lo que estamos viendo acá, más bien, es la pared del hongo, ¿mm? De una hifa. Y esta hifa es una prolongación que desarrolla o libera sustancias que permiten la entrada, como se está viendo en esta imagen, digamos, al epitelio. En este caso, estas son células epiteliales y acá está la levadura que comienza a desarrollar una prolongación y esta prolongación comienza a ingresar en la célula a través de distintas, eh, digamos, interacciones moleculares. ¿Mm? Y acá también se pueden ver que es muy interesante este paper sobre los mecanismos patogénicos. Aquí está lo mismo. Primero, el paso de levadura a hifa, se produce una adhesión, entonces se habla del concepto de dimorfismo de la cándida, dimorfismo que se refiere a las dos formas, tanto hifa como levadura. Luego, la entrada al epitelio, ¿cierto? Hay un cambio ahí en la estructura y la formación de un biofilm que yo les mostraba adelante y los elementos moleculares que participan en el desarrollo de la infección, en donde hay varios proteínas, que no es el caso de analizar en este momento. Ahora, en algunos casos también se puede hacer biopsia, ¿sí? Pero no está indicado clínicamente para
para una infección por cándida, pero cuando se hace, lo que se puede observar es esto. Si ustedes se fijan aquí, hay un epitelio y acá una superficie en donde hay parte de queratina producida por estas células epiteliales, y fíjense que aquí hay hifas de cándida, porque las hifas de cándida han penetrado hacia el epitelio, como se está indicando en este esquema, y al microscopio se puede observar de esta forma. Esta foto está tomada de el Neville, que es la principal literatura sugerida para este curso, que yo les recomiendo que lean porque es bastante completo, no solamente este capítulo, sino que todos los otros que hemos revisado. Y antes de ir directo a lo que es el tratamiento probablemente tal, solamente algunos otros comentarios. Como yo les comenté delante, eh, entre el año 2005 y 2006 se hizo en la universidad esta tesis en donde se buscó, tal como dice ahí, e identificó Candida albicans. Algo que no les mencioné delante, pero ustedes lo saben, es que hay varias especies de cándida que nosotros podemos conocer. Sin embargo, la cándida albicans es la más frecuente en el caso de la cavidad oral y en el organismo en general, siempre y cuando no haya una diseminación. ¿Mm? Cuando hay una diseminación, hay otras especies que empiezan a predominar, pero cuando hay una infección de superficie, como es a nivel de cavidad oral, por ejemplo, o de otras superficies también, superficies, me refiero, naturales, siempre predomina Candida albicans en un 80%, como podemos ver acá. Algunos resultados de este estudio que revisó 68 pacientes de acá de las clínicas de la Universidad de Talca, portadores y no portadores de prótesis. Entonces, se observó que, por ejemplo, 54 de los 68 pacientes tenían presencia de cándida, fueran portadores o no portadores. Y esto se hizo a través de cultivo. No se hizo lo que yo les mencioné delante, porque este se hizo a través de cultivo, dado que tuvimos en ese tiempo el apoyo del profesor Pedro Brevis, que él es microbiólogo y específicamente fungólogo, ¿m? eh, pero que ahora también está jubilado de la universidad. Con él hicimos este trabajo y con Patricia Mardones, una excelente alumna que salió titulada en ese año. Entonces, puse solamente este resultado y otro que les comentaba recién, que en este estudio 86 de las cepas confirmadas de Candida albicans, bueno, presentó baja actividad de fosfolipasa, pero el 80% eh, de las cándida que fueron encontradas en este caso fueron eh, Candida albicans. ¿Mm? Me parece que está más acá está. Candida albicans, fíjense, más del 80%, en este caso más del 90% son Candida albicans y estas otras son Cándidas no albicans. Eh, Esto de la actividad fosfolipasa tiene relación con la patogenicidad o virulencia de la cándida. Yo prefiero hablar de patogenicidad porque virulencia, si bien es cierto, se establecen como sinónimo, pero virulencia uno lo puede asociar más a virus, ¿cierto? Por el nombre, pero pueden ser sinónimos con patogenicidad. Y la patogenicidad tiene relación con el desarrollo de capacidades de los microorganismos para justamente desarrollar una infección. Y una de ellas, en el caso de la cándida, es la actividad fosfolipasa, no solamente de la cándida, también de otros microorganismos, pero que en este caso era de baja intensidad, lo cual habla de que los hongos normalmente encontrados en la cavidad oral eh, son de baja actividad patogénica o cero actividad patogénica, a menos que se encuentre una condición que facilite la infección. Entonces, brevemente vamos a dejar introducido el caso clínico y hacer algunos comentarios para que podamos terminar de comentarlo después del recreo, que ya tenemos las 11:15. El tiempo avanza rápido, lamentablemente. Entonces,
El caso que yo les voy a comentar eh, es reciente. De hecho, lo vi al paciente ayer. ¿Mm? Lo estaba viendo entre febrero y marzo, debería agregar abril ahí, porque lo controlé ayer, como les decía, ya les voy a comentar el detalle, eh, que es un paciente de 74 años de edad, o sea, ya tenemos una condición, como decíamos delante, que puede favorecer una candidiasis, ¿m? Edad avanzada, que consulta por lesiones eritematoso-blanquecinas localizadas en borde lateral derecho de lengua con sintomatología leve. Eh, el paciente, debo decir, a pesar de que nosotros estamos hablando de candidiasis, en ese momento no tenía candidiasis. ¿Mm? De hecho, lo que se diagnosticó, como dice ahí, en ese momento fue un lichen plan. ¿Mm? Lamentablemente, no, como decía adelante, no tomé fotos de este paciente, pero ustedes pueden imaginarse un clásico lichen plano, incluso con estructuras de tipo estrías, ¿Mm? Como conversamos en alguna sesión anterior, que son clásicas en el caso del lichen plano, pero era una lesión pequeña, ¿m? Además de áreas eritematosas. Entonces, se diagnosticó un lichen plano y se realizó un tratamiento tópico, se indicó tópico de recetario magistral, como lo mencionamos anteriormente, con betametasona al 0,05% en plastivase, 2 aplicaciones diarias por 14 días. ¿Qué pasó? Luego de 3 semanas, el paciente acude a control, fíjense, con persistencia de sintomatología dolorosa, constatándose la presencia de placas blanquecinas diseminadas en lengua, cara interna de mejilla derecha y orofaringe ipsilateral, o sea, del lado derecho también, desprendibles al raspado. Ahora, cuando uno tiene, para ir comentando clínicamente este caso, cuando uno tiene una, digamos, sospecha de diagnóstico bastante definitiva, yo diría, como en este caso se sospechó de candidiasis, uno puede hacer el tratamiento incluso sin hacer la biopsia, o sea, el frotis que yo les comentaba anteriormente. Claro, ustedes pueden perfectamente hacerlo, pero en este caso se indicó un tratamiento inmediato, o sea, se diagnosticó una candidiasis y se realizó un tratamiento antifúngico, y esto yo se lo recomiendo, con nistatina en suspensión oral de 100.000 unidades internacionales por ml, en una dosis que se da para candidiasis oral en adultos, que va entre 250 a 500.000 unidades internacionales eh, cada 6 o cada 12 horas. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros tenemos 100.000 unidades internacionales por ml y nosotros tenemos que darle a lo menos 250.000, tenemos que indicarle eh, al paciente a lo menos 2,5 ml, ya sea cada 12 o incluso puede ser cada 6 horas. En este caso, lo que se le indicó al paciente fue cada 3, o sea, 3 veces al día, o sea, cada 8 horas, que es bastante posible, bastante efectivo, y el resultado fue bastante óptimo, como yo les voy a comentar. Pero antes de eso, una alternativa fue lo que yo intenté inicialmente, que también pueden ustedes indicar, que es la nistatina oral en comprimidos de 500.000 unidades internacionales, en donde ustedes pueden indicar 500.000 a 1.000, o perdón, a 1.000.000 de unidades internacionales, o sea, un comprimido o dos, 3 veces al día, dependiendo de la intensidad del cuadro. Ahora, como dice aquí, se obtuvo buenos resultados con ausencia total de lesiones luego de 7 días de tratamiento, con el tratamiento de la suspensión oral. ¿Cómo se indica la suspensión oral? Se indica, es casi como enjuagatorios, ¿cierto? Pero que el paciente debe mantener en la boca la mayor cantidad posible, que puede ser, digamos, 3 ml de la solución que se compra, 3 ml, o 2,5, como dice, como la dosis mínima, pero puede ser hasta 5 ml,
por cada enjuagatorio, digamos, pero la idea es mantenerla, que el paciente la mantenga la mayor cantidad de tiempo posible en boca y luego se la puede tragar. ¿Mm? Se la puede tragar. Eh, Esto hace que haya un efecto tanto a nivel local como incluso sistémico con lo que va absorbiendo a nivel digestivo del paciente. Ahora, esto está bastante, digamos, tiene bastante buenos resultados en general cuando no hay un cuadro inmunosupresor importante. Si hay un cuadro inmunosupresor importante, como vamos a ver más adelante, es preferible dar algún otro antifúngico y también en una forma distinta, como ya lo vamos a comentar. Entonces, perfecto. Hasta este momento, el paciente ya estaba tratado tanto de su líquen plano, porque desaparecieron las lesiones de líquen plano, como también desaparecieron las lesiones de candidiasis. Algo que se me olvidaba comentarles, a los 7 días, por ejemplo, si ya han tenido buenos resultados, conviene que el paciente continúe con el tratamiento de la suspensión oral 2 o 3 días y luego la suspende. Esto es para efectos de evitar posibles recidivas si uno suspende muy tempranamente el tratamiento. ¿Mm? Entonces, en este caso, lo indicamos al paciente 2 días y luego suspensión hasta cuando lo vi ayer, como les comentaba, y ya les voy a comentar por qué. Resulta que el paciente eh, ya estaba tratado perfectamente de sus dos lesiones, líquen plano y candidiasis. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Como decíamos delante, sabemos que se describe reacción adversa asociada a tratamiento por corticoterapia tópica cuando esta es prolongada. El paciente la usó por 3 semanas. La verdad es que 3 semanas no es tan prolongado. Yo he tenido otros casos similares, pero luego de más de un mes de tratamiento por parte del paciente. eh, entonces, 3 semanas no se consideró demasiado prolongado, pero por lo tanto se sospechó de que pudiera haber algún otro factor. Yo le dije al paciente, sabe que a mí me parece extraño esto porque si usted la usó 3 semanas, no necesariamente tendría que haber desarrollado una candidiasis. Claro, está el hecho de la edad que nosotros decíamos delante, que ya es un factor de posible desarrollo de candidiasis secundaria a este tratamiento. Pero igual me mereció duda y por lo tanto yo solicité algunos exámenes. Y ahí, claro, la pregunta fue, ¿puede existir otro factor aparte aparte del tratamiento con corticoides y aparte de la edad? Entonces, lo conversamos con el paciente y yo le solicité varios exámenes. Y aquí viene el tema de los exámenes y la derivación que conversábamos. ¿Qué pedimos? Hemograma más VHS. Yo les comentaba la vez pasada que cuando ustedes pidan un hemograma, agreguen también VHS. Y eso es porque algunos hemogramas, que son principalmente los automatizados, no traen el VHS, que es la velocidad de hemosedimentación. Y para mi gusto, esta VHS proporciona bastante información respecto al estado general del paciente, por lo tanto yo sugiero verla. Hemograma más VHS. También se solicitó un perfil bioquímico, ya vamos a comentar de qué se trata el perfil bioquímico, a pesar de que lo comentamos al principio. También tiempo de protrombina y TTPK, que son pruebas de coagulación, ustedes saben, pensando en una eventual posible biopsia del paciente, no por, eh, no por la candidiasis, sino que por el líquen plano que originalmente presentó. Además que hay otro antecedente de este paciente, que no lo comenté al principio,
que el paciente había consultado antes, también el 2021, eh, eh, por una lesión similar y que también fue diagnosticada como líquen plano y tratada como líquen plano. ¿Mm? Entonces, ahí ustedes saben que el líquen plano es una enfermedad inflamatoria crónica que puede reaparecer después de un tratamiento, etcétera. Entonces, pensando en una posible biopsia del paciente por el líquen plano, no por la candidiasis, insisto, se solicitó también estas pruebas de coagulación. También fueron solicitados la vitamina D, la vitamina B12, la creatinina y un examen de anticuerpos antinucleares, que también algo comentamos anteriormente, eh, que se sospecha principalmente cuando uno piensa en una enfermedad de autoinmunidad o en cualquier compromiso del sistema inmunológico. Es un, dentro de los exámenes de autoanticuerpos, es un examen bastante general, por decirlo así, pero que puede proporcionar alguna información. ¿Y qué es lo que encontramos acá? Lo voy a dejar solamente enunciado para que luego hagamos el recreo. ¿Qué es lo que destaca? En general los exámenes estaban bien. ¿Mm? Eh, en el hemograma me interesaba ver la parte de células blancas que estaba dentro de lo normal, ya lo vamos a detallar de nuevo al regreso. También a nivel del perfil bioquímico, también VHS estaba normal, etcétera. Lo único que estaba anormal en el perfil bioquímico era la glicemia, que estaba en 115,6 eh, miligramos por ml. Entonces, ¿qué es lo que podemos destacar acá, como dice acá? Que había un resultado de un anticuerpo antinuclear positivo en una proporción de 1:80 y en una forma de granular fino, que tiene una clasificación AC20 que ya les voy a comentar. ¿Mm? Y esto puede estar visto en algunas enfermedades autoinmunes, como las que ustedes están viendo acá, el síndrome antisintetasa, la polimiositis, dermatomiositis, la esclerosis cutánea limitada. Y esto es como ustedes lo pueden ver en esa página, cómo se observa con inmunofluorescencia cuando se le hace una muestra, cuando uno solicita un anticuerpo antinuclear, se toma una muestra de sangre y en la muestra de sangre se observa una granulación. Ahora, eso obviamente lo ve un especialista, a uno solamente le llega un informe. Un informe. Eh, Luego vienen algunas otras explicaciones y discusiones que podemos tener respecto a esto. Entonces, vamos, ahora que ya está presentado recién este caso clínico y antes de comentar otras cosas más adelante, vamos a hacer el recreo en este momento. Yo tengo las 11:28. Nosotros generalmente hacemos el recreo a las 11:30, o un poquito pasadito, pero lo vamos a hacer ahora, a partir de ahora, y vamos a retornar en 10 minutos, o sea, 20 para las 12. ¿Mm? Bien, entonces un recreo de 10 minutos ahora. Aprovechen de tomar un café. Yes.
Bien, estamos de vuelta por ahí. Sí, doctor. Acá estamos, Doc. Ya, súper. Vamos a seguir compartiendo entonces, pero antes de continuar yo hablando, quiero preguntarles más bien si ustedes tienen algo que comentar o consultar justamente respecto a lo que hemos hablado hasta el momento y sobre el caso clínico que estamos hablando. Doctor, Sí, yo dime. quería, yo quería comentar, bueno, que ya explicó que quizás hablábamos como de alguna alergia a la nistatina en particular, pero yo recuerdo que hace algunos años el protocolo que yo como que acuñaba para esto era más bien el miconazol con el Dactarina en gel. Sí, No sí, sé si va a hablar de eso o... sí. Mira, sí, justamente voy a mencionar el Dactarin Gel, que para serte franco, el miconazol a mí también me gusta harto para tratamiento eh, de las candidiasis oral, y podría decir que yo prefiero usar muchas veces la nistatina por dos razones. Una, generalmente la nistatina es como podríamos decir, la primera línea de defensa contra la candidiasis. Y está comprobado con un artículo que les voy a mostrar ahí más adelante, pero también porque es bastante más económico. La diferencia es que el Dactarin Gel es bastante más caro. Mm, bastante más caro. Entonces, bueno, ese criterio yo lo tenía presente principalmente en el hospital cuando trataba a los pacientes, porque eh, para un paciente del hospital generalmente era difícil poder comprar el miconazol o el Dactarin Gel. Eh, en ese tiempo estaba como 16.000 pesos un tubito, no sé cómo está ahora en realidad, pero esas son las principales razones. Pero yo puedo decir que con la nistatina hay un resultado bastante bueno. Ahora, la listatina, si lo tengo ahí más adelante también, no solamente está en suspensión y en comprimido, como lo mencioné anteriormente, sino que también incluso en eh, óvulos, ¿m? Óvulos que generalmente son óvulos vaginales, pero que también se pueden usar en la boca. La verdad es que nunca he indicado eso yo para ser franco, pero sí se puede. Ángela está levantando la mano. Ángela, adelante. ¿Está Ángela por ahí o no? Bueno, si no, en cualquier momento puede levantar la mano de nuevo. Sí, pero el miconazol sí, también está dentro de los que se pueden utilizar como vamos a conversar ahora más adelante. Bueno, mira, si no hay alguna otra pregunta, eh, en resumen, como les decía respecto a este caso, un paciente de 74 años que a raíz de un diagnóstico de líquen plano recibió un tratamiento tópico de corticoides, específicamente betametasona, con el recetario magistral, que el paciente lo utilizó durante 3 semanas, con buenos resultados para el líquen plano, pero con un efecto adverso que fue el desarrollo de una candidiasis, que es el tema de esta clase, una candidiasis pseudomembranosa específicamente. Se instauró un tratamiento de nistatina en suspensión, como decíamos, que dio bastante buenos resultados. Por lo tanto, a los 7 días de tratamiento con la nistatina, el paciente en el control ya eh, no tenía candidiasis y tampoco vestigios del líquen plano. Por lo tanto, el tratamiento del líquen plano con corticoides dio resultado, excepto por la reacción adversa. Entonces ahí vinieron las preguntas. Eh, Considerando que solo fueron 3 semanas, bueno, 3 semanas para algunos casos puede ser un tratamiento prolongado, nosotros lo damos generalmente por 14 días o 10 días a veces incluso la aplicación tópica. Eh, entonces, la pregunta era si eh,
la reacción adversa de candidiasis se debió exclusivamente al tratamiento tópico con corticoide o tenía algún otro eh, factor, aparte de la edad, que ya, insisto, la edad ya es un factor de riesgo. Y en los exámenes resultó positivo para anticuerpo antinuclear en una concentración, como ustedes dicen ahí, uno es 80, granular fino, AC20, etc. Ahora, este anticuerpo antinuclear no es un examen tan frecuente que uno pida, ¿eh? Pero cuando uno sospecha de alguna alteración a nivel de sistema inmunológico, sí lo puede solicitar. Claro que se debe complementar con otro, ¿ah? Se debe complementar con otro más específico posteriormente, eh, como por ejemplo en los anti-RO y anti-LA, que generalmente se usan para el síndrome de Sjögren, pero también para otras patologías autoinmunes. Ahora, en este caso, eh, resultó positivo para este examen y lo normal es que sea negativo. ¿Cómo se interpreta un ANA positivo? Primero, eh, hay que saber que en la población en general sí se pueden encontrar ANA positivo sin existir patología, sobre todo cuando hay una concentración baja, como en este caso es 1 es a 80. ¿Mm? 1 es a 80 es como la concentración más baja. La literatura dice que cuando hay una concentración de 1 en 320, ya es más posible que haya una enfermedad autoinmune específicamente. Ahora, por lo tanto, en este paciente hay dos alternativas. Este es el análisis que uno hace desde el punto de vista de la medicina oral, ¿cómo se llama? Hay dos posibilidades. Una, que el paciente simplemente esté positivo pero sin patología, que en realidad es lo que concluimos, pero que podría existir otro factor aún que pudiera estar afectando el sistema inmunológico y que pudiera haber desarrollado o, digamos, estar en relación con el ANA positivo. El factor que voy a mencionar no tiene una relación directa, pero sí puede tener una relación indirecta. ¿Y cuál es ese factor? Que el paciente, justamente recién en el último control, me comentó que en este mismo periodo que él había estado con esta reacción adversa, él había tenido unas lesiones a nivel genital que habían sido diagnosticadas como un condiloma acuminado. Ustedes saben que el condiloma acuminado eh, una lesión que se presenta en presencia de eh, papilomavirus. ¿Mm? El papilomavirus, ustedes saben que es un virus de transmisión sexual principalmente, pero no exclusivamente, eh, y que, digamos, produce lesiones tanto a nivel oral como a nivel genital, pero también en piel a veces, dependiendo de qué subtipo viral de papilomavirus. Bueno, en este caso, el paciente había estado en un tratamiento y tenía un resultado de diagnóstico clínico de condiloma que había sido obviamente realizado por un especialista, por otro especialista. Ahora, eh, investigando entonces respecto a este caso, encontré este paper que me pareció interesante porque hay una respuesta inmune en presencia de condiloma acuminado y que brevemente, si la resumimos, puede estar asociada a citoquinas proinflamatorias aumentadas. En este paper fueron encontradas aumentadas en pacientes HPV positivos versus HPV negativos, y se concluye que hay una respuesta defensiva del huésped en presencia de papilomavirus en unos estados iniciales de la respuesta inmune. Por lo tanto, es probable que haya habido una relación entre eh, la presencia de este virus del paciente, por parte del paciente, y la concomitancia con el tratamiento, eh, de corticoide en este caso. Ahora, ¿qué enseñanza nos deja esto? Nos deja la enseñanza clásica de que en la anamnesis del paciente
nosotros debemos indagar al máximo cualquier dato que nos pueda, eh, digamos, aportar en el análisis que nosotros hacemos en el diagnóstico y tratamiento de un paciente. Ahora, claro, está el hecho de que este paciente, por lo que me comentó recién ayer, él no había querido comentarme antes nada de lo otro, porque bueno, es bastante personal, pero sí me lo comentó ayer y entonces recién se explicó un poco esta reacción adversa. ¿Mm? Entonces, pero esto es desde el punto de vista del manejo del paciente. Ahora, si volvemos un poco atrás, me falta, voy a comentar un poco más de los exámenes, pero en relación a la interconsulta o derivación que me preguntaban al principio. La pregunta es, aprovechando este mismo caso clínico, ¿corresponde o no corresponde una derivación? ¿Mm? Yo les digo porque cuando yo encuentro un resultado como este de anticuerpo antinuclear positivo, como tenemos la posibilidad de que el paciente simplemente sea positivo pero no tenga ninguna condición patológica, en este caso sí había una condición patológica que era la infección por HPV, ¿qué es lo que yo prefiero hacer? No solamente en el caso de ANA positivo, sino que también en otros exámenes que ya vamos a comentar, yo le digo al paciente, mire, está esto alterado, pero la alteración es mínima. Entonces vamos a esperar a lo menos un mes y hacer de nuevo el examen. ¿Sí? Y controlamos. Si en esa segunda instancia el mismo examen, por muy bajo que esté, como era en este caso, está positivo, en ese caso yo hago una interconsulta en este caso yo la indicaría a un inmunólogo. Eh, obviamente haciendo una historia, como decía yo delante, un diagnóstico relatando todos los antecedentes del paciente, para que el otro, digamos, el especialista que va a recibir esto, tenga un conocimiento completo del caso. Eh, en este caso, yo le dije al paciente, vamos a esperarnos 2 meses. De hecho, eh, le hice una orden eh, para que se hiciera el examen, pero pocos días antes del próximo control, que como dije sería 2 meses. Y también lo que hice fue escribirle una pequeña nota al profesional, al médico que estaba tratando su condiloma, porque tenía un control con él. Entonces yo le escribí una nota, muy brevemente, por supuesto, de lo que nosotros habíamos hecho y el tratamiento que había recibido, etc. Bueno, eh, con este caso clínico nosotros podemos más o menos ejemplificar, es un ejemplo solamente, de cómo podemos manejar un caso de candidiasis. Antes de revisar lo otro, pregunto nuevamente si hay alguna pregunta, valga la redundancia. Bien, entonces continuamos. Bueno, tal como habíamos conversado, nosotros tenemos en la mucosa de la cavidad oral hay una frecuencia importante de candidiasis asociada a los factores que ya comentamos. Y bueno, como definición muy clásico, se define como una enfermedad micótica causada por cualquiera de las especies del género Candida, ¿m? Constituyéndose como una enfermedad oportunista, por lo que comentábamos delante, porque se aprovecha, por decir así, de una inmunodepresión o cualquier condición. La diabetes también es una condición que puede favorecer esto. En el caso del paciente que recién comentamos, él tenía una hiperglicemia, pero muy leve, de 115 o 116, eh, pero no tenía una condición, digamos, de diabetes descontrolada, por decir así. Entonces, eh, tal como decíamos, y aquí nuevamente les recomiendo que puedan revisar este texto, que es el de Bill, que está bastante completo. Eh, aquí aparecen un cuadro bastante resumido y bien interesante
de las formas clínicas de la candidiasis oral, y tenemos en primer lugar la pseudomembranosa, que como decía adelante yo, generalmente se le denomina como thrush. Aquí está la descripción de cómo se observa, que ya algo comentamos. Los sitios más comunes en donde se encuentra la mucosa bucal, esto es cara interna de mejilla, también en la lengua y paladar, y también qué factores pueden estar comprometidos en la ocurrencia de esta alteración. Y fíjense que tenemos la terapia antibiótica y la inmunosupresión, nuevamente. También tenemos otras formas como la eritematosa, ya vamos a ver algunos ejemplos clínicos, que se presenta con manchas rojas, o máculas rojas, pero también con sensación urente. ¿M? Y eso lo relataba este paciente, sensación urente. ¿M? Eso es importante tenerlo presente porque esta sensación urente ustedes la pueden observar muy frecuentemente en la actualidad, y nosotros debemos descartar, si ustedes se acuerdan, del síndrome de boca urente, que yo sé que van a tener una clase más adelante con César sobre esa patología, que está siendo bastante frecuente. Entonces, cuando un paciente consulta por sensación urente en la boca, en alguna parte, uno debe descartar otros factores antes de diagnosticar síndrome de boca urente. Y uno de los factores a descartar es una posible candidiasis. Candidiasis o digamos sensación que se soluciona fácilmente con el tratamiento que ya hemos conversado. Hay también una glositis romboidal media que muchas veces se asocia a cándida, que se presenta como áreas en la zona central de la lengua, por eso glositis romboidal media, y en roja o mucosa atrófica, en la zona media de la lengua, que puede ser idiopática o simplemente presentarse también en casos de inmunosupresión. Hay una candidiasis multifocal crónica que puede presentarse también con la sensación urente y que puede estar en distintas zonas de la boca, también asociada a inmunosupresión. Es menos frecuente, pero se puede presentar, como vamos a ver algunos casos. La queilitis angular frecuentemente también está relacionada con candidiasis, por lo tanto, una aplicación tópica. En ese caso, fíjate, yo he usado bastante el ketoconazol, eh, el Dactarin gel, perdón, no el ketoconazol, el miconazol. Eh, y anda bastante bien para este tratamiento de la queilitis angular, ¿sí? Que se presenta, digamos, en forma de fisurada. Sí, Javiera, adelante, dime nada más. Estábamos comentando con mis compañeras de odontogeriatría que al final existe una forma de receta magistral para el miconazol como el Dactarin que tenga esta, no sé si plastivase, pero en gel. Sí, ¿Estaba esa formulación? está esa formulación y las voy a comentar ahí más adelante en algunas diapositivas que vienen a continuación. Sí, también está. Bueno, queilitis angular, como decía, la estomatitis asociada a prótesis, que ustedes deben seguramente haberla visto ya. Y acá también hay unos tratamientos bien interesantes que se los voy a comentar ahí, eh, digamos, tratando la prótesis, que probablemente ya lo hayan hecho. Hay una candidiasis hiperplásica que es muy conveniente tenerla presente, pero esta yo le debo decir que yo la he visto muchas veces, pero sí solamente en pacientes con inmunodepresión, y la particularidad que tiene esta candidiasis hiperplásica es que está considerada como una lesión potencialmente maligna, un desorden potencialmente maligno, como hemos visto, carcinoma escamocelular eh, derivado eh, de estomatitis o candidiasis eh, hiperplásica. También existe una candidiasis mucocutánea crónica que compromete no solamente la piel, aparte de la boca, sino que también órganos. A nivel sistémico, como yo les voy a mostrar un caso más adelante, si es que alcanzamos.
y también candidiasis asociada a síndromes endocrinos, que también puede presentarse desde el punto de vista de mucocutáneo o con candidiasis más invasiva. ¿Mm? Desde el punto de vista de la candidiasis eritematosa, este es un caso de la literatura que lo puse acá solamente para ilustrar, pero para destacar el componente de la sensación urente o de ardor bucal, en el caso del paladar en este caso, pero que el paciente justamente resultó ser positivo para HIV. ¿Mm? Este es un caso de la literatura, este no es un caso mío, pero que se presentaba con lesiones eritematosas difusas y que también fue tratada, fíjate, tratado el paciente con nistatina enjuagatorios por 2 semanas. ¿Mm? Hacer diagnóstico diferencial con eritroplasia, que es una lesión potencialmente maligna también, y en caso que haya persistencia, se requiere el tratamiento con antifúngicos parenterales, como el fluconazol, por ejemplo, o la anfotericina B, en caso resistente, como es en el caso de los pacientes con inmunodepresión. Este artículo también se los recomiendo. Yo solamente puse estos casos, digamos, estas imágenes y obviamente la referencia para que ustedes lo puedan revisar. Está bastante completo, que se refiere a la candidiasis como manifestaciones rojas y blancas en la cavidad oral. Es bastante interesante. Acá incluye una lesión perioral que también la hemos observado bastante frecuente, pero que también responde bien con tratamientos de eh, antifúngicos tradicionales, incluyendo la eh, nistatina. Y a propósito de nistatina, este cuadro, y el que viene a continuación también, también viene del Neville, ¿m? En donde se ilustran principalmente ¿cómo se llama? Los antifúngicos que son utilizados en este tratamiento y como ustedes pueden ver, en primer lugar está la nistatina, ¿m? En suspensión. ¿M? En caso de candidiasis oral, ahí están digamos, cómo se utiliza. Todas esas abreviaturas están en la siguiente diapositiva, pero también se utilizan otros, como el clotrimazol, ¿m? El ketoconazol, que en este caso es en comprimido, nosotros lo hemos usado también, pero el ketoconazol, ¿saben qué problema tiene? Lo usábamos también en el hospital de hepatotoxicidad. El paciente podía hacer algunas alteraciones a nivel hepático y por lo tanto, en vez del ketoconazol, sí, el fluconazol, mejor, mejor. Ahora, lo importante es que estos ketoconazol y fluconazol también se pueden dar en otras infecciones micóticas, como por ejemplo esta que es la coccidioidomicosis, que es una infección por hongos que no es frecuente acá en Chile. Yo aprendí sobre esa lesión en Brasil. En Brasil es bastante frecuente, en Colombia, también en Argentina en algunos casos, pero en Chile no es vista y tiene la importancia de que el paciente se compromete sistémicamente y en la cavidad oral hace lesiones muy parecidas al cáncer oral. Entonces hay que tener cuidado con eso. La histoplasmosis tampoco es frecuente acá en Chile y la paracoccidioidomicosis lo mismo. Y el criptococos. El criptococos es bastante frecuente en pacientes con inmunodepresión, eh, incluso con manifestaciones orales. Como dice acá, a nivel de las meninges, pero también se han visto o se pudieron ver casos de criptococos o criptococosis en cavidad oral en el tiempo digamos, de que la enfermedad por VIH estaba más diseminada. También hay otros, como el itraconazol, que pueden ser utilizados. Sin embargo, eh, luego de, luego de esta revisión, y luego también de estudiar otros métodos bastante innovadores respecto a cómo tratar la candidiasis, como por ejemplo las micropartículas, eh,
más que micropartículas, las nanopartículas están siendo bastante estudiadas actualmente para tratamientos por el hecho de que tienen bastante, eh, una absorción importante y permiten transmitir o no, trasladar eh, medicamentos, compuestos activos de medicamentos hacia distintas partes del organismo. Esto también se ha utilizado eh, a modo de estudio con micropartículas lipídicas sólidas en el caso de eh, candidiasis, eh, en donde ellos han incluido miconazol en estas micropartículas y han encontrado buenos resultados. Pero a pesar de ello, lo que yo les comentaba, este sería un artículo interesante para leer también porque es, como ustedes pueden ver ahí, una revisión sistemática con metaanálisis de ensayos clínicos. Es decir, este es un estudio con alto nivel de evidencia. ¿Y qué es lo que concluye? Que a pesar de que hay cambios en las terapias antifúngicas, dice que la terapia tópica usando nistatina es todavía el, eh, el principal tratamiento para la candidiasis oral debido a su alta eficacia, bajo costo y menos efectos colaterales. ¿Mm? Y lo mismo dice acá, dentro del uso de nistatina, principalmente las suspensiones de nistatina, digamos en términos de suspensión, que puede ser el tratamiento principal para estomatitis subprótesis, que es uno de los casos más frecuentes que nosotros tenemos y que a ustedes seguramente les va a tocar ver o ya han visto, tanto desde el punto de vista de la rehabilitación oral como desde el punto de vista de la odontogeriatría. Entonces, yo les recomendaría este paper para profundizar aparte de los otros. No sé si tienen alguna consulta hasta el momento. Doctor, Sí, yo eso, eh, aparte, yo Solange, sí, em, Solange. aparte eso como de saber que la nistatina es como la primera línea, ¿cómo definir cómo que se llama? O yo me imagino que de acuerdo como a la severidad se define como finalmente el tratamiento, así como por ejemplo en el caso de la paciente que tenía VIH, en que se usó a lo mejor eso como en comprimido, el fluconazol, como que finalmente igual hay que considerar todos esos otros aspectos a la hora de definir como el Sí, tratamiento. sí, exactamente. Mira, eh, voy a contestar esto antes de dar el paso a Mateo, que está levantando la mano también. Mira, efectivamente, ¿cómo definir si una candidiasis es leve o es más avanzada? Y afortunadamente, lo que nosotros vemos en la cavidad oral, la mayoría son candidiasis leves, sobre todo cuando tenemos una candidiasis eritematosa asociada a uso de prótesis, lo cual nosotros denominamos, ¿verdad?, como estomatitis subprótesis. Como decíamos delante, en la mayoría de los casos, esos son casos leves y que permiten este tratamiento con suspensión oral de nistatina fácilmente, a menos, ¿cuál sería la contraindicación para usar la nistatina? Es que haya evidencia de una hipersensibilidad, o sea, alergia a la nistatina. Y en ese caso puede usarse perfectamente otros que vamos a ver acá. Eh, entonces, lo primero es eso, considerar que en la cavidad oral la mayoría son casos leves. Ahora, cuando son casos más avanzados, generalmente es porque estamos en presencia de una situación de inmunosupresión, ya sea por un trastorno del sistema inmune o por una eh, ¿cómo se llama? Una diabetes no controlada, ¿m? Diabetes no controlada, o algún factor específico como tratamiento de radioterapia o de quimioterapia, ese tipo de cosas. En esos casos, sí, lo que uno puede hacer, igual, eh, digamos, hacer un tratamiento tópico como este, o sea, digamos, con enjuagatorio, pero, o más bien con suspensión, pero derivando a un especialista ya desde un principio.
si sospechamos de o tenemos evidencia de alguna otra patología. Hay algunos casos en donde incluso el tratamiento debe ser endovenoso y en ese caso debe ser más bien hospitalizado. Pero la mayoría de las veces es un tratamiento, digamos, ambulatorio como el que nosotros hacemos, es suficiente para la mayoría de los casos que nosotros vemos en la cavidad oral. Mateo, Doctor, más que una pregunta, es un comentario que tenía porque viendo su caso de la paciente que presentaba VIH, del caso de un paper que mostró, ajá, recuerdo yo también un caso cuando trabajaba en el Ministerio de Salud Pública en Ecuador. Hubo un paciente joven, más o menos unos 23 años, si mal no recuerdo, que hizo consulta con el médico porque tenía una lesión a nivel de orofaringe, eh, bien eritematosa, bien enrojecida. Entonces, el médico me hizo la consulta a mí, pasó la ujú, consulta hacia odontología. Entonces, por la edad del paciente, yo dije, bueno, parece un poco candidiasis, pero no estoy seguro. Pero como era paciente joven, bueno, le mandé fluconazol para que tome por 7 días y le dije al médico, mándale a tomar exámenes de sangre y hazle un examen de VIH, por si acaso, para descartar. Y resulta que dio VIH positivo, el paciente no sabía. ya. Entonces, todo eso fue digamos, al diagnóstico de VIH positivo a raíz de la candidiasis que presentó, que me hizo la consulta a mí. Mira, ese es un muy buen comentario, Mateo, así que te lo agradezco, porque eso me permite comentar algo que está más adelante en la presentación, pero es muy probable que no alcancemos a verlo, y que se refiere a un trabajo que nosotros realizamos en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, eh, hace bastantes años atrás, cuando teníamos muchos casos de manifestaciones orales eh, de VIH. Y nosotros hicimos ahí un estudio de el valor predictivo. Se llama valor predictivo, en donde tú, por ejemplo, como tú muy bien sospechaste, si el paciente tiene una candidiasis pseudomembranosa, eh, desde el punto de vista, hay un alto porcentaje de probabilidades que el paciente tenga alguna inmunosupresión y por las características actuales, ¿verdad? Una de las principales sospechas es la de infección VIH. Entonces, efectivamente, ha habido muchos diagnósticos de VIH que, digamos, han sido concluidos con una primera sospecha basada en una candidiasis oral. Sí, eso es bastante frecuente. O era muy frecuente antiguamente, ahora bastante menos, pero sí, eso ocurre perfectamente. Ahora, mira, vamos a volver a estos casos clínicos, pero yo quiero avanzar a esto, que es lo que me preguntaron específicamente en relación al tratamiento de la candidiasis oral. Como decíamos delante, hay casos leves en donde basta la nistatina enjuagues. Como decíamos, 100.000 unidades, qué sé yo. Aquí dice 4 veces al día o clotrimazol al 1% 4 veces al día. Y esto es muy interesante. Si el paciente está usando prótesis, es conveniente que el paciente utilice, digamos, este método en donde la prótesis, cuando se la saca en la noche, la puede dejar en una solución de hipoclorito al 10%. La verdad es que actualmente se sugiere más el uso de clorhexidina al 2%, porque la prótesis normalmente en los pacientes está bastante impregnada con la cándida. Entonces, esto contribuye a mejorar, incluso a veces esto ha sido prácticamente el único tratamiento y el paciente ha evolucionado bien. También hay nistatina en crema, que puede ser más desagradable, pero también puede usarla el paciente, incluso lo que hemos recomendado otras veces, que el paciente aplique la crema en la prótesis, en el paladar de la prótesis, y se ponga la prótesis, y anda bastante bien. Algo parecido con clotrimazol al 1%, ketoconazol al 2%, miconazol 100 miligramos. Ahora, en casos más graves, como el que comentaba Mateo, puede ser el fluconazol o el ketoconazol con estas dosis que están puestas ahí, ustedes las pueden registrar después. O cuando hay candidiasis en casos de VIH,
Aquí lo que yo les decía, que se puede usar la nistatina en óvulos, o también el miconazol. Eh, Esto no es un tratamiento muy recomendado, por más que nada es efectivo, pero no es muy bien tolerado por el paciente, por lo tanto se prefiere un tratamiento vía oral. ¿M? Vía oral me refiero en comprimidos, con ketoconazol o también fluconazol, y de estos dos, como yo les comentaba, yo prefiero el fluconazol, más que nada por algunos casos de toxicidad hepática que tuvimos en el hospital cuando usábamos el ketoconazol. ¿M? Entonces, y desde el punto de vista de antimicóticos en recetario magistral, como bien fue la pregunta, en primer lugar, la nistatina, 100.000 unidades en plastivase, cantidad suficiente para 15 gramos y aplicación tópica después de las comidas, y esto puede ser perfectamente por 10 días, por ejemplo, o hasta 14 incluso, pero también está y aquí está lo que preguntaba alguien delante, miconazol al 2%, también en plastivase, cantidad suficiente para 15 gramos y aplicación tópica después de la comida. E incluso el clotrimazol, 1% en plastivase, también 15 gramos. ¿Mm? Ahí está repetido el miconazol. Y algunos casos que yo les quiero comentar brevemente, de ahí voy a volver atrás, eh, son candidiasis mucocutánea crónica. Esta es una paciente vista en el Hospital Van Buren también, donde tenía afectación tanto de piel, fíjense, también tenía ulceraciones a nivel de la boca, pero una depapilación total en la lengua, lo cual le dificultaba totalmente su alimentación y estaba frecuentemente tomando antifúngicos. Entonces, también existe la candidiasis mucocutánea crónica y, como yo les comentaba, también existe la candidemia y candidiasis invasiva, lo cual puede estar asociado o puede presentarse en pacientes inmunocomprometidos, pero también en pacientes no inmunocomprometidos, cuando hay tratamientos prolongados con antibióticos de amplio espectro, como decía yo, o en pacientes en proceso de diálisis, ¿cierto? Por algún trastorno renal, o en pacientes con catéter venoso central, o en el uso de drogas intravenosas, ¿m? O en enfermedades severas, cuando también hay problemas severos de nutrición, de malnutrición, perforación gastrointestinal en cirugía, colonización de cándida, diabetes, etcétera. Entonces, aquí puede haber compromisos bastante más, ¿cómo se llama? Bastante más severos. Y para aprovechar los últimos minutos, solamente mostrarle algunos casos clínicos que son fotos relativamente antiguas. Eh, de hecho, a propósito de lo que decía Mateo, en aquel tiempo y todavía está este registro de eh, las manifestaciones orales en infección VIH, que están clasificadas en eh, grupo 1, 2 y 3, y el grupo 1 son las lesiones fuertemente asociadas a infección VIH, y una de las principales es la candidiasis, tanto la eritematosa como la que ustedes están viendo acá. Por ejemplo, este es un caso de un paciente eh, visto acá en la Universidad de Talca hace tiempo atrás, por estos dos colegas, que ahora, digamos, uno de ellos es especialista en patología, Patricio Rubio. Este era un paciente VIH positivo con la candidiasis eritematosa, como ustedes pueden ver, y una forma de presentación de la candidiasis asociada a prótesis, que ustedes seguramente la han visto, también visto en ese mismo estudio. ¿Mm? Aquí hay ejemplos de la candidiasis hiperplásica, generalmente en la zona retrocomisural, que tiene, como decía, eh, la particularidad de ser un desorden potencialmente maligno, o la candidiasis pseudomembranosa, que es la más frecuente, como la que ustedes están viendo acá en la zona de la orofaringe. Ahí también hay otros ejemplos, otras formas de presentación. Las fotos son antiguas, como les decía, son de aquellos casos en pacientes VIH positivos. Eh, o
otras condiciones asociadas a candidiasis, como la queilitis comisural o angular. Aquí ven algunos ejemplos bastante claros, ¿sí? O la glositis romboidal media, ¿sí? En la zona central. En este caso estaba hiperplásica también, por lo tanto se hizo una biopsia en ese caso. Y esto, que es una leucoplasia pilosa o velluda en el borde lateral de lengua, no la quise quitar la diapositiva solamente para que ustedes tengan presente como diagnóstico diferencial. ¿Mm? Esto también se presenta en casos de pacientes con inmunodepresión, como lesiones blancas en el borde principalmente de lengua, borde lateral, pero que puede eh, ser fácilmente diagnosticado con una maniobra de el raspado que les comentaba. ¿Mm? Y esto ya lo vimos, solamente algunos, por ejemplo, lo que yo les mencionaba, prevalencia de manifestaciones raras de infección VIH en el Hospital Carlos Van Buren, fíjense, el año 1996, trabajo antiguo, la candidiasis oral 50,6%. ¿Mm? Las publicaciones en ese tiempo decían entre 12 y 20 y 92%. Bueno, aquí hay varias información sobre ese estudio que hicimos en ese tiempo. El valor predictivo que yo les comentaba, que tiene relación con eh, la cantidad de células CD4, y la cantidad de pseudomembranosa tiene un valor predictivo positivo de 82,2%. Bueno, y ahí hay más información. Y este último caso que les muestro, un paciente, uno de los últimos vistos con lesiones orales, en este caso una ulceración, pero lesiones a nivel de piel también, pero un gran compromiso de candidiasis pseudomembranosa a nivel de la orofaringe, a nivel esofágico. Este paciente también era VIH positivo y falleció al poco tiempo de que se le hizo el diagnóstico. Una imagen en donde así, aquí aparecen lo que yo les decía, levaduras e hifas. ¿Mm? Bueno, eso es otra cosa. Ahí, ese es un linfoma que no corresponde a esta presentación. Y cuidados a tener en ese tiempo en caso de los trabajadores del ámbito odontológico para la transmisión. Entonces, eh, tenemos todavía algunos minutos por si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario. ¿Mm? Yo me apuré un poquito al final, específicamente para dejar algunos minutos para esto, o si no, simplemente para eh, dejar los libros unos minutos antes para que no entren tan abruptamente a la otra clase que también es muy importante. Bioética, si no me dijeron, ¿verdad? Bioética, muy bien, muy importante eso. Doctor, ¿Sí? a mí me surgió una duda. ¿Cuánto tiempo uno debería como esperar como respuesta a eso como del medicamento como para considerarlo eso de que justamente es candidiasis y a lo mejor si no en tal tiempo no, esto no cede, pensar en otra cosa y hacer como otro estudio? Claro, mira, yo diría que cuando hay una respuesta, o sea, una respuesta apropiada a un medicamento, uno la empieza a ver prácticamente al tercer o cuarto día, rápidamente. Pero generalmente lo que yo hago es, digamos, citar al paciente al control en una semana. Eso es siempre y cuando estemos en presencia de candidiasis leves. ¿No? Porque, como digo, si sabemos que hay otro compromiso eh, más sistémico del paciente, en esos casos, aparte de dar un tratamiento, que en ese caso ya pasa a ser ya no tópico, sino que más bien vía oral, con comprimidos, por ejemplo, con fluconazol, como dijimos delante, pero al mismo tiempo, si ya sabemos que hay un compromiso importante a nivel sistémico del paciente, en ese caso, que sea visto por otro especialista rápidamente, ¿no? Justamente para evitar, eh, no son muchos los casos que se describen, de hecho, personalmente nunca me ha tocado ver un caso de candidemia, como decíamos delante, eh,
pero se describen en la literatura. Entonces es preferible. Ahora, cuando hay un paciente con ese grado de compromiso, generalmente los pacientes ya están más bien siendo tratados a nivel hospitalario la mayoría de las veces. Yo diría que eh, no sé, 98, 99% de las veces que nosotros tenemos candidiasis, o sea, digamos que tenemos pacientes con candidiasis, son candidiasis leves. Sí, Gracias, doctor. de nada. Bien, entonces, siendo las 12:25, como dije al principio, si no hay alguna otra pregunta o comentario, terminamos hoy día esta sesión y nos encontraríamos el próximo miércoles a las 10:30 de nuevo con una clase que, si mal no recuerdo, es de cáncer. Bien, que tengan una muy buena semana y nos vemos entonces en la próxima sesión. Chao, pásenlo Muchas bien. gracias, doctor, que esté Gracias, bien. doctor. Igual.